Estamos hablando de poesía en el debate en el Plus, estamos hablando del último libro de Luis García Montero, Vista cansada, que es evidente el guiño que se hace referencia a partir de determinado uso de determinado tipo de lentes o de gafas a partir de cierta edad, que va usted pertrechado de ellas. Tranquila. Decía Juan Ramón Jiménez, inteligencia, él lo decía con J para que sonase todavía con más fuerza, dame el nombre exacto de las cosas. Y posiblemente es eso lo que es la poesía, al tratar de buscar el nombre exacto de las cosas que pueda provocar sensaciones, guiños, sentimientos en el que está leyendo cuando ve esa elección del nombre exacto de las cosas, ¿no? Ese verso de Juan Ramón pertenece a un libro, Eternidades, en el que Juan Ramón intenta sobre todo ser objetivo. En eso se parecía mucho a Ortega y Gasset. A ver si podemos borrar un poco nuestra identidad y nuestras pasiones privadas para llegar a una verdad objetiva con la que podamos convivir. Porque al final de ese poema, Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, lo que prima es la palabra todos, ¿no? Y en ese sentido, incluso cuando se escribe poesía biográfica, el poeta tiene ese deber, que la biografía trascienda, que no sea una anécdota particular, un desahogo particular, sino que la palabra ayude a comprender la historia de todos. En mi caso concreto, por ejemplo, la historia de los últimos 50 años de España. Esa historia de los últimos 50 años, también otra de las cosas que decía Juan Ramón es no describamos a la rosa, hagámosla crecer en el poema. Pero qué maravilla, podemos decir, el que después de tantos y tantos años uno siga leyendo poemas de García Lorca y no se canse jamás de pasar por las mismas metáforas. En la lucha daban saltos jabonados de Delfín, el jinete se acercaba tocando el tambor del llano, que las hemos estudiado en el bachiller, que las hemos seguido leyendo y que pasados los años, llegados a esos 50, la maravilla de la poesía de Lorca posiblemente es que sigue uno leyendo, sabiéndose lo que va a leer y le sigue gustando, le sigue provocando sensaciones y emociones, ¿no? Pues sensaciones por muchas cosas y por eso es importante que se siga estudiando en el bachillerato la literatura, cosa que está por ver porque andan tiempos difíciles para las humanidades y la literatura en el bachillerato. Pero es importante porque el gusto por la palabra significa también el gusto del ser humano por pensar y por dialogar, por hacerse dueño de sus opiniones y por discutirlas con los demás, ¿no? Y el gusto por la poesía pues significa la capacidad de indagar en la historia en un momento donde se trasciende un año concreto, una fecha, la que vivía Lorca, o un ser concreto, Lorca, para poder meditar sobre el ser humano y sobre la historia de todos. Es una meditación profunda sobre el ser humano. Escribir poemas no es unir solo palabras bonitas. Las metáforas sirven para meditar sobre qué significa ser hombre o ser mujer en la vida, ¿no? Es lo que decía usted, en un buen poema puede traducirse más la opinión que uno tiene sobre todo lo que le rodea, ¿no? Claro. A lo mejor en un libro de ensayo. En un libro de ensayo. Yo siempre digo que el trabajo del poeta empieza cuando acaba la escena concreta de la persona que va a su casa, toca en el portero automático y dice, soy yo. Bueno, el poeta empieza a decir, bueno, ¿qué estás diciendo cuando dices soy yo? ¿Qué significa ser yo, ser hombre, ser mujer, en la época, en el año que vives, en la historia amplia de todos? Eso, ¿no? Y todo eso tiene mucho más que ver con la poesía que simplemente el tener ocurrencias de palabras raras, ¿no? Chus, en 40 años de editar poesía, primero hay que agradecerle a usted la capacidad para aguantar esos trienios, sí. Y segundo, el que a fecha de hoy, como dice Luis, en una sociedad en la que, bueno, la televisión tiene el papel que tiene, o determinadas televisiones, el que siga habiendo gente dispuesta a leer poesía, me imagino que es un aliciente extraordinario, ¿no? Hombre, sí, claro. Bueno, yo es que creo que la gente va a seguir leyendo libros, o sea que esto del libro electrónico y todo esto, yo creo que nosotros no lo vamos a ver ninguno. Estoy seguro que a la gente va a seguir, le gusta tener el libro en la mano y leer y... Hombre, este libro, insisto, no es porque usted esté delante, da gusto tocarlo. Bueno, es que también tiene textura, es un libro que tiene textura. Es que en general los libros de poesía, las colecciones de poesía nunca le han hecho un trato así de libro bien editado a los poetas, a los libros de poesía. Yo creo que es la primera colección que trata al poeta, digamos, como se merece. Como se merece. Bueno, en este caso Chus le encargó al pintor Juan Vira el diseño. Visor empezó al final de los años 60 para intentar editar en España la poesía que entonces en una cultura bastante casposa no se podía leer, ¿no? Y empezó haciendo traducciones de todos los grandes poetas europeos, pero después en 40 años
se ha convertido en un referente, porque, por ejemplo, muchos de mis maestros hispanoamericanos, como Juan Gelman o como José Emilio Pacheco... Juan Gelman, del que también está editado, el número, lo aprovechamos también. Es el número 1 de la colección, precisamente. Para publicitar. Sí. A Juan, que se le acaba de conceder el premio Cervantes, pues es uno de los grandes poetas, y en España hemos conocido a Juan a través de Visor. Y quien dice Juan Gelman, pues dice Claudio Rodríguez o Francisco Brines o Blas de Otero, y en ese sentido, pues claro, yo me siento muy orgulloso de sumarme a esta tradición. Hombre, yo también me aproveché de que en España en aquella época no había nada de poesía editado. O sea, en los años 70 en España no se editaba poesía. Y claro, no había nada y podías editar cualquier cosa sin dificultad. Luis, no queríamos acabar el programa sin comprobar su vista cansada y sin que nos leyera el poema que considere usted más oportuno. Pues voy a leer este poema que se titula Compromiso y que es una especie de retrato sentimental breve. He derramado el vino tantas veces sobre el mantel. Los dedos de la aurora saben por mí que el rojo no es el color de una bandera, sino el cielo que rompe en el amanecer de la ciudad. He llegado a las noches tantas veces sin salir de mi noche. Los extraños saben por mí que el negro no es el color de una bandera, sino lluvia y paredes quemadas por la lluvia, la herida del carbón en la memoria. Nunca estuvo en mi mano ser feliz, pero conozco la alegría. Muchos saben por mí que el blanco no es el color de una bandera, sino el jazmín sereno de la mortalidad, sus pétalos blindados por el sol de la tarde. Bonito. Hay que dejar un silencio más largo todavía, silencio reflexivo. Hay que agradecerle a usted, aparte de otras muchas cosas, esa militancia política, pero esa militancia en la poesía. Usted es profesor de literatura y siempre que se le oye hablar, aparte que procura hacer ese guiño poético, está transmitiendo permanentemente las ventajas de la poesía, ¿no? Está animando a la gente a que lea poesía permanentemente. Es usted militante en ese sentido también. Y no solo desde un punto de vista gremial, sino desde un punto de vista humano, del humanismo tradicional. De verdad que para mí la poesía significa una reivindicación de la conciencia individual en una época que tiende a liquidar las conciencias. Y el poema es un espacio público donde pueden dialogar dos conciencias en una época que tiende a liquidar los espacios públicos. Para volver a Machado, yo siempre le repito a mis alumnos que la verdadera libertad no se juega solo cuando podemos decir lo que pensamos, sino también cuando podemos pensar lo que decimos. Y para ser dueños de nuestras propias opiniones conviene tener tiempo para pensar en nosotros y tener palabras para entendernos, ¿no? Y por eso yo defiendo la poesía. No podemos añadir nada más, que la gente lea Vista Cansada, que se compruebe que como estamos hechos de palabras, estas palabras que usted ha seleccionado les van a interesar y les van a gustar. Luis García Montero, con Vista Cansada, muchísima suerte, toda la que se merece, ha sido un placer tenerle con nosotros. El placer y el favor es para mí. Y Chus Visor, los próximos 40 años que siga usted editando poesía, se pasa por aquí y volvemos a... Ojalá, a tu disposición. Enhorabuena por el trabajo que hace usted a favor de la poesía. Muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes gracias por estar ahí. No es muy normal que se haga un programa de televisión para hablar de poesía, pero afortunadamente tenemos esta ventaja que aquí sí lo podemos hacer. Hemos hablado hoy de poesía, de un libro de poesía de Luis García Montero, Vista Cansada, que les recomendamos. Si quieren, nos vemos el próximo día con otro asunto de su interés, con otros dos invitados. Ya saben, como siempre, aquí en el debate de CNE Plus. Hasta la próxima.